Voy a comenzar con una pregunta de nuestra hermana Yadira Díaz. Nuestra hermana Yadira Díaz nos mandó una pregunta interesante la semana pasada. Voy a leerla. Dice así, dice, ¿por qué le pusieron los nombres de Jaquín y Boaz a las columnas del templo que construyó en el reinado de Salomón? ¿Tiene algún simbolismo o algún dato importante de por qué escogieron precisamente estos dos nombres para cada columna? Bueno, creo que es prudente que empecemos con el pasaje. Vamos a leer el pasaje primero para ver de qué nos está hablando la hermana y ver un poquito el contexto. Brevemente, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 21, dice, estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Este pasaje, hermanos, está en el contexto de todas las edificaciones que hizo Salomón. Salomón edificó el templo, aparte hizo muchas otras construcciones en Jerusalén. Su reinado fue un reinado de mucha prosperidad. Y llama la atención cuando estamos leyendo la edificación del templo, el hecho de que se hayan puesto dos columnas en la entrada, una a la derecha y otra a la izquierda en el templo, pero lo que llama la atención más es el hecho de que se les haya otorgado un nombre a cada una de estas columnas. Quiero aclarar, hermanos, que hay todo un bagaje de misticismo, de magia incluso detrás de este pasaje, en lo que es la masonería. ¿Okay? La masonería tiene mucho apego místico con los temas del rey Salomón, el anillo del rey Salomón, el templo, los simbolismos de los elementos del templo y especialmente el tema de estas dos columnas. Porque para ellos creen, se cree que el haber erigido estas dos columnas en el templo tiene que ver con un tema de haberle copiado de alguna manera a los templos sagrados, paganos, que desde antaño erigían columnas en sus templos y que tenían unos ciertos trasfondos mágicos. Entonces, dentro de lo que es la masonería, se cree que esta fue la razón por la que se eligieron estas columnas, y dentro de la masonería representa de alguna manera hermandad, ¿ok? Dentro de la masonería. Ahora, para algunos otros estudiosos que no son necesariamente masones, algunos de ellos han llegado a la conclusión que estas dos columnas representan a los dos reyes más importantes de Israel. Ellos dicen que Jaquín representa al rey Salomón y la columna de Boaz representa al rey David. Y ellos dicen que Salomón decidió entonces erigir estas dos columnas en la puerta del templo porque supuestamente ellos fueron los dos reyes más ilustres de Israel, pero también en segundo lugar porque ellos fueron, estos dos reyes, David y Salomón, los que planearon y edificaron la construcción del templo. Okay, aquí le he dado entonces ya dos posturas, una desde un punto de vista de la masonería, otro quizás un poco más desde el punto de vista judío o rabínico, pero vamos a un punto de vista más desde el punto de vista del evangelio, desde el punto de vista del cristianismo. Y la realidad es que cuando nosotros vemos que estas columnas tenían un nombre, pues a nosotros nos parece extraño. Que estas columnas, que estas dos, ahora sí que bases de bronce que estaban ahí erigidas tengan un nombre, pero la realidad es que todo parece indicar que el significado de estos nombres es en donde se basa todo el meollo del asunto, que es lo que significa en sí en los nombres de estas columnas y que tienen una concatenación con el reino de Salomón. En otras palabras, lo que significan estas columnas están tratando de mandar un mensaje sobre el reino de Salomón. Por ejemplo, la que se llama Jaquín significa él afirmará, refiriéndose a Dios. Y la que se llama Boaz significa, no están muy de acuerdo los eruditos exactamente en el significado, pero algunos han llegado a la conclusión que puede significar en ella hay fortaleza. Entonces, según esta interpretación, puede ser que juntas estén formando una especie de declaración sobre la dinastía de David, ¿no?
que juntas estaban declarando de alguna forma que la dinastía davídica sería una dinastía firme, ¿ok? Sería una dinastía firme. Ahora, de las tres interpretaciones, creo que esta es como la más viable. Y por lo tanto, si esta es la interpretación más viable y Salomón cuando erigió estas dos columnas las llamó de esta manera porque estaba pensando en que Dios afirmaría y que en esta dinastía de David, Dios afirmaría la dinastía de David y que en esta dinastía de David habría fortaleza porque de alguna forma siempre habría un rey descendiente de David, entonces, desde el punto de vista del Evangelio, esto puede ser que de alguna manera esté apuntando hacia Jesús. ¿Ok? Repito, el consenso no es generalizado, hay varias interpretaciones, pero desde un punto de vista entonces, si estas dos columnas representan que este reino de David iba a ser firme, iba a ser estable, entonces de alguna manera estaría apuntando al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Repito, esto es solamente, hermanos, una especulación. Acuérdense que no podemos nosotros decir esto es así, esta es la interpretación correcta, porque no hay versículos que nos lo digan. Nosotros simplemente estamos tratando de sacar el significado más exacto del pasaje. Porque recuérdese que no es bueno ir al Antiguo Testamento y tratar de encontrar detrás de cada figura y de cada cosa a Jesucristo. Es cierto, Jesucristo está por todo el Antiguo Testamento y en todos los libros del Antiguo Testamento de alguna manera, pero es malo cuando ya nosotros queremos ver, por ejemplo, hay gente que ha llegado a espiritualizar demasiado o hacer alegorías demasiado exageradas del templo y dicen, o del tabernáculo, por ejemplo, que las ventanas representan esto, que las cortinas esto, que el lino torcido esto, que el azul púrpura esto, que las cuerdas que detenían el tabernáculo esto, que las estacas que se clavaban en la tierra esto, y entonces ahí ya es un problema. Creo que en algunos elementos como el tabernáculo, el lugar santo, el arca del pacto, el lugar santísimo, los panes de la proposición, el candelero de oro, el lavacro, el altar, ¿verdad? Del sacrificio, que ya lo mencioné, encontramos muchísimos simbolismos sobre Jesucristo, pero no en todos y cada uno de los detalles, ¿no? Porque si nosotros quisiéramos decir, y la pala que usaba el sacerdote para retirar las cenizas después de los sacrificios, ¿cómo encontramos a Cristo en esa pala? Entonces, ahí ya es, hermano, llevar la espiritualización a un extremo y la alegorización también a un extremo, y eso es muy peligroso.